El ser humano es cuanto menos curioso. Solemos ser criaturas complejas que se mueven por estímulos, en ocasiones en busca de mensajes que nos anticipen algo parecido a la felicidad. Sería difícil determinar si algo que no es una sustancia externa que introducimos en nuestro cuerpo puede crear una adicción. En cualquier caso, está demostrado que no solo los estupefacientes crean una necesidad. Hace ya años que se demostró que las personas pueden crear una rutina neuronal que básicamente busca saciar el estímulo de complacencia. Esto relacionado con las máquinas tragaperras. Así pues, tiene una base neurológica química y por lo tanto mental. De un modo similar, se ha propuesto la idea de que el videojuego puede crear un tipo de adicción similar, puesto que la base, sin ser exactamente igual, parece ser muy similar y los trastornos y síntomas se podrían considerar casi iguales. Bienvenidos a un nuevo vídeo, mis queridos avatares virtuales. Yo soy Avatar y esto es Adicción a los videojuegos, ¿realidad o mito? Por más vueltas que le doy, no puedo evitar pensar que durante cierto periodo de mi vida acabé por ser, en cierto modo, adicto a los videojuegos. Tal vez no hasta el punto de abandonar todo lo que me rodeaba, pero sí hasta llegar a esa fisura donde todos mis pensamientos iban dirigidos hacia el juego que en aquellos momentos me mantenía enganchado a los mandos. Cabe decir que mi acercamiento a los videojuegos fue en todo caso inocente y por pura curiosidad, como seguramente el de la mayoría de vosotros. ¿Y quién no se sintió fascinado la primera vez que vio en la pantalla la capacidad de interactuar con lo que parecía ser un mundo virtual, el cual obedecía a las órdenes del jugador? Los videojuegos son considerados uno de los hobbies más interactivos de cuantos haya. Al fin y al cabo, la literatura, el cine o la música, en mayor o menor medida, nos ofrecen una experiencia como espectadores. El videojuego nos permite interactuar con lo que vemos hasta el grado de ser los auténticos partícipes. Y qué narices, si además contiene una buena historia y una buena narración, incluso nos hace protagonistas. Así pues, mi andadura en esto apenas comenzó a la temprana edad de 5 años en los que jugaba con mi padre a los primeros videojuegos que se crearon. Sobra decir que con el pasar del tiempo transformé este ocio en mi hobby principal, e incluso acabó por ser una parte importante de mi vida, hasta el grado de trabajar de forma parcial en él. Creé este canal por los videojuegos y es uno de mis pasatiempos favoritos. Me encantan los videojuegos, hablar de ellos, estudiarlos, escudriñar sus secretos y entresijos, descubrir sus virtudes, escuchar su música y muchas más cosas. Gran parte de mi vida gira en torno a ellos. Como veis, llegados a este punto podríamos considerar que soy un gran amante de los videojuegos, pero no por ello un adicto. Para mí es fácil desconectar de un juego que me está fascinando, sobre todo si es un juego monojugador. Para ello solo debo determinar en qué momento siento un poco de fatiga mental, señal de que es mejor buscar otra cosa que hacer. El problema radica en aquellos juegos multijugador donde la competitividad aflora con más fuerza, y es aquí donde surgen ciertos problemas considerados adictivos, porque seamos honestos, en el fondo, si un juego multijugador nos gusta, se nos enciende esa vena interna que crea ciertos impulsos adictivos, y en el fondo eso no es malo, la competición puede ser una motivación muy poderosa. El problema radica en ese punto en el que sentimos que no podemos parar, no podemos detenernos y tenemos la falsa sensación de que si dejamos de jugar, no mejoramos y el resto de la comunidad sigue avanzando sin nosotros. Además, siempre nos creamos esa falsa promesa de que lo vamos a dejar en cuanto consigamos esa partida que nos haga dejar el juego con buen sabor de boca. No os mintáis a vosotros mismos, todos los jugadores lo hacemos. Yo he jugado de forma competitiva a los juegos online. Muchos no lo sabrán, pero durante la época de Xbox 360, en su segundo año de vida, se creó una comunidad muy poderosa en torno a la primera entrega de Gears of War. Durante aquellos años se crearon campeonatos a nivel nacional y multinacional. Por entonces participé y estuve a cargo de un clan que competía por ganar y de hecho acabamos por ser campeones durante una de las etapas estacionales. Qué decir, la competición era muy reñida, con miles de clanes, muchos de ellos tremendamente buenos. Fue entonces una constante, entrenar para crear estrategias, buscar puntos fuertes en los miembros y coordinar a más de 20 personas para que fueran competitivas, llegando incluso a jugar 2 retos diarios. Podría decirse que aquí es cuando yo sentí que no podía parar, aquello se apoderó de mi vida y dejé de prestar atención a cosas que merecían mucho más mi tiempo que aquel videojuego, que en el fondo no me aportaba nada. No obstante, en mi caso es una excepción y no es el fondo del mensaje que quiero transmitir.
Cualquier persona puede tener esa sensación de la que hablo y vivir la misma situación sin llegar a competir. Seamos claros, los videojuegos son creados para divertir, ese es su máximo exponente. Además, en su ámbito online competitivo debería ser su máxima. Sin embargo, ¿cuántos de vosotros ha entrado a jugar una partida al online que le gusta, ha empezado a sumar derrotas o partidas regulares y ha sentido que se enfadaba y se frustraba? Mirad por ejemplo lo que ocurre en el League of Legends. El aura que rodea ese juego no parece encajar con la definición de diversión. Sí, seguro que en muchas partidas se desatan las risas, las bromas y la diversión. Sin embargo, la tónica general es la tensión, el hastío, la rabia e incluso se sobrepasa ciertas líneas donde se llega al insulto, ya no al equipo rival, sino a los propios compañeros, porque los jugadores consideran que sus compañeros no han jugado bien, no les han ayudado suficiente, no han realizado la labor que debían y mil chorradas más. Las compañías, además, han creado multitud de estudios de mercado para rentabilizar sus productos, y de buenas a primeras han dado con lo que parece ser la tecla. Ahora mismo tenemos multitud de videojuegos competitivos que son gratuitos. Y bueno, eso está bien, es de rápido acceso, no requieren un hardware demasiado exigente y es fácil crear una comunidad. Todos esos jugadores son potenciales clientes que pueden estar dispuestos a invertir en la tienda interna y adquirir cosméticos. Estos títulos son, además, juegos-servicios que constantemente añaden nuevo contenido, nuevas skins y en general su atractivo radica en conseguir que la gente quiera adquirir ese contenido para ir a la última. Y sí, suena absurdo tratándose de objetos ficticios digitales, pero esto es así. Por suerte, en muchos países se ha regularizado los loot boxes. Ya sabéis, esas cajas aleatorias de botín que podías adquirir con dinero real, en las que conseguías al azar ciertos objetos. Y esto se está erradicando porque los organismos encargados de investigar las adicciones se han dado cuenta que no dista mucho de las motivaciones que se despiertan con las máquinas tragaperras. ¿Os imagináis lo peligroso que puede llegar a ser juntar este tipo de mecánicas con los menores? Si ya un adulto tiene problemas para mantener el control, imaginaos a un menor que pueda acceder a todo esto con un solo clic. Mirad, realmente creo que se utiliza la palabra adicción con demasiada facilidad. En nuestra sociedad se dice que hay quien es adicto al dulce, a las bebidas azucaradas, al coleccionismo e incluso al deporte. La adicción, dejando de lado las sustancias externas, tiene una base científica compuesta sobre el comportamiento creado a través de componentes químicos de nuestro cerebro. Realmente para que exista este tipo de adicción solo hace falta que se den ciertos elementos motivacionales y ¡pum!, se crea una adicción. Por poner un ejemplo, este tipo de problemas se crea de forma premeditada con las redes sociales. Como seres humanos, estamos programados para buscar la aprobación de grupo jerárquico. Esto, llevado a los días modernos, donde podemos acceder continuamente a una red con cientos de millones de personas, lo transforma en un comportamiento compulsivo donde continuamente buscamos la aprobación de los demás. Mucha gente se sumerge en las redes sociales y comparte comentarios y contenido con el objetivo de conseguir el ansiado like. Y de hecho, la mayoría de esas redes contienen todo tipo de algoritmos que distribuyen el contenido de forma escalonada, y que cada vez es más eficaz, con el objetivo de que sientas satisfacción y frustración por igual, pero que aún así no puedas dejar de acceder para seguir compartiendo. Joder, si incluso YouTube ha acabado por incluir una inteligencia artificial que manipula el contenido, utiliza todas estas herramientas para que los creadores no dejen de subir contenido y mil artimañas más con la intención de conseguir una constante. A donde quiero llegar es que sí, los videojuegos pueden llegar a ser adictivos, como muchas otras cosas. De hecho, aquellos que cuentan con componentes online competitivo están programados para que lo sean, e incluso han intentado añadir este componente por activa y por pasiva a los juegos monojugador, agregando todo tipo de contenido que pueda ser adquirido por la tienda, e incluso utilizando los loot boxes. Sin embargo, para crear una adicción hace falta que el individuo sea fácilmente manipulable y esté predispuesto a ella. Por desgracia, todos somos un poco así, ya que nuestra naturaleza humana lo propicia, y más si cabe en los menores, a los cuales debemos proteger. Sea como fuere, está en nuestra mano saber cuándo parar. Por poner un ejemplo, cuando veamos que después de estar un buen rato jugando al online competitivo que más nos gusta, si sentimos que nos frustramos de más después de recibir 10 palizas, o si sentimos que empezamos a sentir enfado, ese puede ser un claro signo de que tal vez deberíamos parar. De todas formas, no soy nadie para decirle a los demás cómo deben vivir sus vidas. Mi conclusión final sería, pues, juega lo que te salga de las narices.
Disfruta de lo que realmente te motiva, siéntete libre de consumir lo que quieras. Ahora bien, si en algún momento sientes que ese videojuego se está adueñando de más de tus pensamientos, te está restando horas útiles de tu día a día y por culpa de ello estás dejando de hacer las cosas importantes o incluso dejas de realizar actividades sociales para quedarte en casa cuando podrías estar disfrutando de una buena escapada con tus allegados, tal vez sea el momento de replantear si lo que estás haciendo es ocio u otra cosa distinta. Esa es mi recomendación, pero eres libre de hacer lo que quieras. Esto es todo por ahora. Os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.